Siempre suelo hacerlo, pero esta vez no lo he hecho durante estos días. Quisiera agradecer a nuestra intérprete, a nuestro grupo de intérpretes. En lenguaje de signos me gustaría que los pudiéramos saludar. Un saludo por todo el trabajo hermoso que están haciendo. Muchísimas gracias. Se me pidió también ayer que saludara a la gente que está escuchando por radio. No lo hice, así que lo hago hoy. Hoy es el día en el que hago todo lo que no hice ayer. Así que Ezequiel lo ha hecho mejor que yo, como suele pasar. Ezequiel ha saludado a la gente que nos mira por internet. Yo soy un buen alumno, también lo voy a hacer. Saluda a la gente que nos mira por internet. Y si hay algún español loco que hasta ahora está despierto todavía y nos está mirando, que Dios te bendiga. Justo antes de recibir la última piedra que acabaría con su vida, este loco llamado Esteban dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. E inmediatamente después de haber dicho esto, dice el texto, durmió. Esteban, loco por Jesús. A pesar de que la locura de la cruz le iba a llevar a la muerte, Esteban fue de aquellos que fue capaz de testificar cuando todas las circunstancias iban en contra. Y es que hemos dicho, y lo venimos repitiendo, y es algo que quizás te cuesta un ratito olvidar por tantas veces que lo he repetido, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que son salvos es poder de Dios. Y siendo que el mundo en su locura ha decidido olvidar a Dios, Dios decidió en su sabiduría utilizar la locura de la predicación para salvar a los que creen. Los judíos buscan señales, los griegos admiran la sabiduría, pero nosotros, que somos diferentes, no porque seamos mejores, sino porque hemos aprendido a amar a Jesús, predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Para unos, piedra de tropiezo. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios haya muerto en una cruz? Para otros una locura, increíble. Pero para nosotros, la locura de la cruz es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es lo más bonito que nos ha pasado. Amén. En esta mañana o en esta tarde realmente me gustaría que pudiéramos escribir juntos una historia. Me gustaría que pudiéramos imaginar el sermón de hoy como si fuéramos escribanos. Escribanos de aquellos antiguos que agarraban una pluma, la mojaban en tinta y empezaban a escribir. ¿Habéis visto eso, verdad? En alguna película, ¿habéis visto? Me gustaría que pudiéramos imaginar que hoy se está escribiendo nuestra historia. El título del sermón de esta noche es Se está escribiendo tu historia. Y realmente se está escribiendo. No sabemos muy bien en qué método, no sabemos de qué forma, puede ser que sea simplemente algo tecnológico que se escapa a nuestra imaginación. Lo que los apóstoles y los profetas vieron es que hay grandes libros en el cielo, grandes libros en los que están la mayoría de nuestros nombres. Amén. Hemos escogido seguir a Jesús, hemos escogido seguir al Cordero donde quiera que va, hemos escogido caminar como viendo al invisible, y nuestros nombres, esos nombres que hemos recibido momentáneamente, esos nombres que indican el camino que llevamos por la vida, esos nombres que nos han acompañado desde que nacimos hasta que el Señor nos dio esa piedrecita blanca donde nos cambiará el nombre, esos nombres han sido escritos en los registros del cielo. Pero hay otros libros, cada uno tenemos el nuestro, en el que se está escribiendo tu historia, se está escribiendo mi historia. Ojalá que la última página, escucha bien, ojalá que la última página de ese libro sea perdonado. Amén. Ojalá que la última página esté escrita con la sangre de Jesús. Es simbólico todo lo que estamos diciendo, pero ojalá que en la última página, en la página que importa, hayas tomado las decisiones que tenías que tomar. No pierdas de vista a Jesús. Lo creas o no, se está escribiendo tu historia. Hoy Patricia, que es una compañera vuestra universitaria, hoy Patricia quiere que en su historia se escriba un capítulo especial. Así que cuando yo termine mi sermón en esta noche, no creo que tarde mucho en hacerlo, pero cuando lo termine, Patricia hoy pactará con el Señor a través de las aguas del bautismo. Y a mí me gustaría que pensaras en lo siguiente. ¿Sabes? En algún momento de tu historia, tú tendrás que hacer lo mismo. ¿Amén? En algún momento, si no lo has hecho todavía, en algún momento de tu historia, escucha, alguien está escribiendo tu historia. En algún momento tu nombre es necesario que esté escrito en el libro del cielo. Así que lo que va a pasar esta noche es algo que me gustaría que tú consideraras como algo que tú también quieres hacer, si es que todavía no lo has hecho. Nuestra historia comienza cuando Dios decidió crear al ser humano a su imagen y semejanza. Y lo hizo, y lo moldeó, y lo creó con todo cariño.
y le sopló aliento de vida y el ser humano llegó a ser un ser viviente, y cuando se dio cuenta que era incompleto lo completó, y los dos, el hombre y la mujer, hechos a la imagen de Dios, eran la imagen del Dios viviente. Lástima que los capítulos 1 y 2 del Génesis sean seguidos por el capítulo 3. ¿A cuántos les hubiera quedado quedarse en los 2 primeros capítulos, olvidarse del tercero? La serpiente, el árbol, el fruto, el pecado. ¡Ay, ay, 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 ay! Eso apareció. Este es nuestro tercer capítulo, porque cuando se escribe nuestra historia también aparece el momento en el que decidimos todos juntos darle la espalda a Dios. Pero es interesante porque junto con la rebelión, junto con el pecado, junto con la equivocación, junto con la rebeldía, junto con la equivocación que tuvimos todos como raza, vienen las palabras que explican la esperanza, la gracia. El momento en el que Dios dijo, ¿sabéis qué? Os habéis equivocado, pero yo voy a poner remedio. Y Él dijo así, enemistad pondré entre ti y la mujer. Le está hablando la serpiente. Habrá enemistad entre mis hijos y los tuyos. Enemistad pondré entre su descendiente y tu descendencia. Tú, serpiente, le herirás, le harás daño, le morderás el talón, pero él te machacará la cabeza, te pisoteará. La victoria está asegurada. Junto con la rebelión, la gracia. Junto con el pecado, la salida. He aquí que el descendiente llegará. Génesis 3:15 es la promesa de que algún día Dios caminaría con nosotros. Es la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador de nuestros pecados, que recibiría el nombre de Jesús. Génesis 3:15 es el inicio de una aventura que todavía no ha terminado. Amén. Se sigue escribiendo tu historia. La promesa del descendiente resuena en los oídos de todos los grandes patriarcas. A Abraham se le hace la promesa, en tu descendiente serán benditas todas las naciones. Y Abraham recibe las promesas y se le dice, camina, porque a donde llegues te lo daré como tierra, camina. Y recuerda, serás padre de una gran nación. Y Abraham, porque cree en la promesa, esto ya lo hemos dicho, se puso a caminar. Y se puso a caminar, y en el camino tropezó, y en el camino se equivocó, y en el camino mintió, pero en el camino también Dios se le reveló, se le mostró como el Dios de la gracia, como el Dios del perdón. Y en un momento dado, siendo que Abraham había puesto toda su esperanza en su hijo Isaac, se le dijo, ofrécemelo en holocausto, ofrécemelo en sacrificio. Y el texto bíblico ya lo hemos dicho, pero dice que él estuvo dispuesto a hacerlo porque creía que Dios tenía poder para levantar de entre los muertos. Y cuando su hijo le preguntó, papi, tenemos la leña y el fuego, algunos ya me habéis escuchado decir en esta semana, pero cuando el hijo le dijo, papá, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Entonces Abraham dijo, Dios proveerá. No te preocupes del sacrificio, no te preocupes de la salvación, es algo que Dios va a hacer por ti, es algo que Dios que te va a dar. El cordero, generación tras generación. Después de Abraham vino Isaac, y a Isaac se le dijo también, el descendiente nacerá. Hay alguien que nos va a reconciliar con Dios, porque se está escribiendo tu historia. Y después de Isaac vino Jacob. Y Jacob fue un padre curioso, ¿sí o no? Un padre curioso que favoreció a unos y desfavoreció a los otros. Y en ese favoritismo de unos contra otros, los hermanos deciden vender al penúltimo, a José, y lo venden a una caravana de ismaelitas y acaban en Egipto. Y de Egipto no saldrán por 400 años. Y después de 400 años Dios llama a Moisés, que apenas es un bebé, que lo mete en una cesta, porque a Dios le gustan hacer las cosas de esta manera, increíbles. Hay cosas en la vida que pasan que no son casualidad, son solamente pequeños milagros, como decía mi mujer cuando nos conocimos, en los que Dios está presente. Dios hace las cosas como las quiere hacer. Tú no estás aquí por casualidad, tú no llegaste aquí solamente porque tenías que llegar. Dios te ha traído a este lugar, igual que trajo a Moisés. Y nos dice la historia del Éxodo que la gente en Egipto, porque estaban esclavizados, porque llevaban un montón de años de esclavitud, clamaba, gritaba, lloraba, ¿dónde estás? Ese Dios de nuestros padres, al que prácticamente ya no conocemos, al que casi hemos olvidado, pero Dios, dice la Biblia, escuchó el clamor. Porque Dios escucha, ¿o no? Dios escucha. Porque hay alguien en el cielo que está escribiendo nuestra historia, porque Dios tiene en cuenta, Dios está más cerca de lo que a veces pensamos, y Dios escuchó.
Y entonces llamó a Moisés y sacó a su pueblo, dice, con brazo poderoso, y lo sacó de Egipto. Y la historia empieza a escribirse de una forma diferente, porque los saca de Egipto y los lleva al pie del monte Sinaí. Y en el pie del monte Sinaí les da un pacto, y quiero leerlo con vosotros, lo tengo aquí en el iPad. Mirad lo que dice: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Escuchad bien, Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero escucha, te ha escogido no porque seáis el más numeroso de todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Él os ha escogido porque Él, escuchad bien, os amó. ¿Alguien dice aleluya? ¿No es bonito esto? No os ha escogido Dios por los méritos que hay en vosotros. No os ha escogido porque haya en vosotros algo que diga, wow, a estos los necesito. No. Os escogió porque Dios os ama. Os escogió porque Dios tiene la iniciativa en esto del amor. Os escogió no por lo que sois, sino por lo que Él puede hacer por vosotros. ¿No es bonito esto? Estamos saliendo de Egipto, estamos dejando atrás la esclavitud del pecado que nos lleva esclavizando años y años y años, y al final el Señor me dice, yo no lo hago por lo que tú haces, lo hago por lo que Él hizo, la locura de la cruz. Y el texto dice, escuchad bien, Él quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres, por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de manos del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y del Sinaí, donde Dios les da este pacto, donde Dios les deja claro que si los ha sacado de Egipto es porque Él los ama, desde el Sinaí los lleva a las puertas, a la frontera de la tierra prometida. La tienen ahí. La pueden tocar con la punta de los dedos. Apenas un pequeño río los separa. Pueden oler el olor de las frutas. Y entonces deciden mandar a 12 hombres que se convertirán en los 12 espías y se les pide que recorran la tierra. Esto lo sabéis todos de memoria. Esta es nuestra historia. Y los 12 hombres, los 12 espías van y recorren la tierra prometida para ver si lo que se les ha prometido es cierto. Y van y recorren durante 40 días. Y cuando vuelven con entusiasmo. De hecho, ¿os acordáis, no? Traen fruta entre dos. Y dicen, ¿sabéis qué? Es cierto. Fluye leche y miel. Es una tierra espectacular. Es increíble. Era verdad, existía. Todo lo que hemos soñado, desde la esclavitud hasta la libertad, todo lo que hemos soñado está en esa tierra. Pero hay unos gigantes. Y la sensación que tuvimos cuando estuvimos en la tierra hermosa, pero hay una gente tan grande, hay desafíos tan grandes, éramos como langostas para ellos. Las ciudades espectaculares, enormes, grandes, pero demasiado amuralladas. Demasiado inexpugnables. Este es el informe de los espías. Y yo os digo, queridos amigos, es muy triste cuando perdemos de vista que lo imposible para nosotros es posible para Dios. ¿Sí o no? Es muy triste cuando dejamos de creer en que Dios ha dicho que lo que empezó en ti lo va a terminar. Es muy triste cuando ponemos la confianza en el hombre y perdemos la confianza en Dios, que es el que siempre cumple las promesas. Porque cuando Dios dice que te va a dar una tierra, ¿sabes qué va a hacer? Te la va a dar. Cuando Dios dice que te va a dar victoria sobre tu carácter, ¿sabes lo que va a hacer? Te lo va a dar. Cuando Dios dice que la salvación es algo que depende de Él, no te preocupes por salvarte, preocúpate por permanecer en aquel que te salva. ¿Amén? Qué triste que por dejar de creer, lo que tendría que haber sido una travesía corta se convirtió en una travesía de 40 años. 40 años por el desierto. ¿Cuántas veces habremos leído esa historia? 40 años de rebeliones, de quejas, de murmuraciones. 40 años todo el rato dando problemas a Dios. 40 años de quejas. El desierto representa, queridos amigos, para mí, espiritualmente representa el tiempo en el que estamos. Un tiempo que nos separa del lugar al que queremos llegar. Es ese lugar en el que estamos viendo de cerca la Canaán celestial, la tierra prometida, pero todavía estamos aquí. Rodeados de serpientes, rodeados de problemas, rodeados de desafíos.
Pero seguimos, ¿cómo es el texto? Seguimos caminando. ¿Amén? Seguimos caminando, estamos en el desierto, no hemos llegado a casa, pero seguimos caminando. Esto es el desierto. Tiempo de desafíos. Y cuando pasan los 40 años, una nueva generación liderada por Josué son los que van a tener la oportunidad, ¿verdad?, de pasar al otro lado, cruzar el río y entonces heredar la tierra prometida. Y el tintero, el escribano, hace una pausa. Respira hondo y vuelve a mojar la pluma, porque a partir de ahora vienen cosas increíbles en nuestra propia historia. Dice el texto bíblico, se levantó otra generación. Los hijos de los que cruzaron el Jordán, los hijos de los que llegaron a la tierra prometida, se levantan, y dice el texto, pero no conocen a Dios. Fueron sus padres los que tuvieron la experiencia. ¿Sabéis? Esta mañana Darío, el pastor Darío, a nuestra familia nos llevaba a ver la primera iglesia en Sudamérica. Está aquí cerquita. No sé cuántos habéis estado en ese lugar. Pero es emocionante. ¿Ves todas las caras de esa gente alemana seria? ¿Sí o no? Esas familias que lees los años que vivieron algunos, 5 años, 20 años, gente que murió joven, gente entregada a la misión, gente apasionada, gente que vino a traer el evangelio a este lugar, venían de Rusia, de Alemania, venían de ¿me entendéis? Apasionante. Pero se levantó otra generación. Se levantó otra generación que no era la generación que había tenido esa experiencia. Y me pregunto, ¿cómo es la nueva generación? ¿Cómo son aquellos que ahora pueblan las iglesias? De 20 personas, ahora mirad los que somos. Se levantó otra generación. Pero esta segunda generación que se levantó no era tan fiel, ya no conocía a Dios, ya no habían tenido la experiencia que habían tenido sus padres. Sus padres vieron los milagros, pero ellos simplemente han heredado la tierra y se acomodan. No hay el celo, no hay el fuego. Se está escribiendo mi historia. Me pregunto, ¿cuánto se parece mi historia a la historia que está registrada en la Biblia? ¿Cuánto se parece mi actitud a la actitud de aquella nueva generación que se levantó y que no conocía a Dios? Estamos en la época de los jueces. ¿Recordáis conmigo, sí o no? Jueces, unos buenos, otros peores. Época de altibajos. Prometían a Dios, eran infieles. Venían los problemas, prometían a Dios, volvían a ser infieles. Venían los problemas, prometían a Dios, se está escribiendo mi historia. El último juez se llama Samuel. Aquel Samuel famoso por la frase, habla, que tu siervo escucha. Ese es Samuel. Y Samuel va a vivir uno de esos momentos en los que, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con mi pueblo? Porque se reúnen los ancianos de Israel y le dicen, Samuel, queremos un rey como las demás naciones. Queremos ser como los demás. Queremos tener un rey que nos represente. Queremos un rey que cuando salgamos a la batalla podamos ir detrás de él. Queremos ser como los demás. Y Samuel se le rompe el corazón porque ellos no son como los demás. Ellos son un pueblo diferente, ¿sí o no? Ellos han sido llamados para ser diferentes, no para ser como los demás. Pero ellos quieren un rey como los demás porque quieren ser populares. No quieren ser diferentes, queremos un rey como los demás. Y Dios le dice en uno de los lamentos más tristes de la Escritura, escucha Samuel, no es a ti a quien rechazan, sino a mí. ¿Queréis un rey? ¿Queréis ser como los demás? ¿Queréis alguien que os represente? ¿Queréis alguien de quien os podáis sentir orgullosos? Lo que buscáis es apariencia. ¿Habéis oído hablar de eso, de la apariencia alguna vez? Si lo que queréis es apariencia, os daré el mejor de los reyes. Y ahí viene Saúl. De hombros para arriba, ¿sí o no? Lo dice el texto, ¿eh? De hombros para arriba, más alto que todo el pueblo de Israel. Un tipo, ¿eh? ¡Qué potencial! ¿Quién podría haber llegado a ser Saúl? ¿Para qué fue llamado? Para la grandeza más. Se nos dice en el Espíritu Profecía que Saúl tenía todas las cualidades, que Dios estaba dispuesto a hacer de Saúl un rey que se mantuviera por generaciones en el trono. Saúl, llamado a la grandeza, y sin embargo Saúl, escuchad, perdió de vista a Dios. Y cuando pierdes de vista a Dios,
cuando pierdes de vista el propósito por el que has sido llamado, cuando tú piensas que tu vida está en tus manos y que no le debes cuentas a nadie, cuando tú piensas que eres tú el que tienes el control de tu vida, cuando tú piensas que tú vas a hacer lo que te da la gana sin que Dios tenga nada que decir, entonces tu vida, lamentablemente, lo digo así, tu vida empieza a perder control. Y Saúl, el que tendría que haber sido un gran rey, terminó por suicidarse. Y viene la misión de Samuel. La última misión de Samuel. Tienes que escoger a un nuevo rey. Y tienes que escoger un nuevo rey que sea conforme al corazón de Dios. ¿Amén? Me pregunto, escuchad bien. Si Samuel tuviera que buscar de entre los que estamos aquí sentados un rey o una reina, porque en esto no vamos a ser tan machistas, ¿sí o no? Si Samuel tuviera que buscar a un rey o una reina, ¿cuántos de los que están aquí, no de apariencia, sino de corazón, podrían decir, yo soy un hombre conforme al corazón de Dios? Porque ser un hombre conforme al corazón de Dios, queridos jóvenes, escuchadme bien, por favor, no significa no equivocarse nunca, sino que significa que cuando te equivocas, admites, pides perdón, te levantas y sigues ¿qué? ¿Es esto lo que hizo David, sí o no? ¿Fue un hombre conforme al corazón de Dios solamente cuando no se equivocó? Cuando se equivocó dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios y después volvió a serlo. ¿Es así como funciona? Un hombre conforme al corazón de Dios es una persona que aunque se equivoca, pide perdón, admite su culpa, se arrepiente y sigue caminando. Y os digo, queridos amigos, si me estáis escuchando, vuelvo a decir, yo no predico gracia barata. Yo no predico ama a Dios y a lo que quieras. Yo no predico eso, aunque es un buen título para un libro, ¿sí o no? Morris Benden, espectacular el libro. Yo os recomiendo que lo leáis. Pero yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es, Dios te acepta como eres. ¿Queda claro, sí o no? Pero no quiere conformarse en dejarte como estás. Él tiene poder para transformarte, para que llegues a ser como Jesús. Él tiene poder para darte victoria sobre tu pecado. Él tiene poder para hacer de ti una nueva criatura. Él tiene poder para dejar que tu corazón deje de vivir de las apariencias y vivas una vida transformada en el Espíritu. ¿Amén? Un hombre conforme al corazón de Dios no es alguien que es perfecto, es alguien que quiere serlo. Y que pone toda su esperanza no en Él, sino en Cristo. Porque camina como viendo al invisible. Y viene David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que escribe unos salmos que son fantásticos, maravillosos. Y David le dice a Natán, yo quiero construir el templo para el Señor. Y os acordáis que el profeta le dice, pues adelante, hazlo. Pero entonces recibe una revelación, el profeta le dice, no lo va a hacer David. No lo va a hacer David porque sus manos están, ¿qué? ¿Cómo es el texto? Están manchadas de sangre. Lo va a hacer su hijo. Y que sea Salomón el hijo escogido para construir el templo del Señor, nos muestra el tipo de Dios de gracia que tenemos, ¿sí o no? ¿Hijo de quién era? Es Salomón el encargado de construir el templo. Y aquí venimos casi a terminar por lo menos esta parte de la historia que hoy vamos a escribir juntos. Seguimos mojando la pluma en tinta, seguimos escribiendo y respiramos hondo. Salomón es uno de mis personajes, esos personajes que te frustran, ¿me entendéis? Esas personas que dicen, madre mía, el potencial que tenía esa persona. ¿Cuántos de vosotros que sois jóvenes y universitarios conocéis a compañeros que los veis el potencial que tienen y veis cómo están estropeando su vida? Con malas decisiones. Los queréis, os preocupáis por ellos, pero hay personas que están tomando malas decisiones. Gente que ha tenido oportunidad para seguir a Jesús y sin embargo prefiere la popularidad y seguir otros caminos. Os lo digo porque yo también he sido joven, hace ya algunos años, pero también he sido joven. He visto a mucha gente apartarse del camino, mucha gente. Salomón es ese tipo de persona que cuando comienza su reino, ¿verdad?, tiene un potencial tan grande, es tan espectacular el tipo. Oye, tú pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y él le pide sabiduría, y le pide un corazón recto, y le pide cosas que, yo que sé, un joven no pediría, me imagino, ¿no? Y Dios se lo da todo. Y es Salomón el encargado de construir el templo, y es Salomón el que escribe estas palabras que quiero compartir con vosotros. Las conocemos de memoria. Estoy en Segunda de Crónicas, alguien está escribiendo nuestra historia, y en nuestra historia estas palabras son tan bonitas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra.
Estas son palabras que Salomón escribe, que Dios le revela en plena dedicación del templo. Si se humillare mi pueblo, es una de esas frases condicionales, ¿sí o no? Si se humillare mi pueblo, si mi pueblo me busca, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se lo toma en serio, entonces yo escucharé. Uno de los textos que más he repetido en los últimos años es este: de Dios nadie se burla. ¿Estaríamos de acuerdo con esto? Es Gálatas 6. De Dios nadie se burla. Y el texto bíblico nos dice que Salomón, cuando estaba dedicando el texto, dijo: Dios me ha revelado, Dios me dice que si la gente se lo toma en serio, yo voy a escuchar. Pero, escuchad bien, si vosotros os volvéis y abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y si os vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces lo que tendría que haber sido una bendición se convertirá en una maldición. Los arrancaré del lugar que les he dado. Dos caminos, chicos, jóvenes, dos caminos. Tenemos la vida y tenemos la muerte. Esto es lo que nos propone la Biblia. Y es verdad que en este lenguaje bíblico no hay escala de grises en medio, es o blanco o negro. Es o le sigues o te pierdes. O lo aceptas o te pierdes. Esto es como la Biblia lo plantea. No lo plantea decir, bueno, ya lo harás mañana, tienes tiempo, eres joven, no hace falta que seas tampoco tan cristiano. Puedes vivir con un pie dentro y otro pie fuera. Esto no es lo que la Biblia te propone. La Biblia te dice, o te lo tomas en serio o no. Pero tanto una cosa como la otra tienen consecuencias. Y escúchame bien, joven. Hay alguien que está escribiendo tu historia. Cuando crees que nadie te ve, alguien te ve. Cuando crees que a nadie le importas, a alguien le importas. Cuando crees que estas decisiones que tú estás tomando te afectan a ti solo, no es verdad. Porque no eres una isla y todo lo que tú decidas afecta a la gente que te quiere. Y hay alguien que te quiere más que nadie, que es Jesús. Porque hay alguien que está escribiendo tu historia. Alguien está escribiendo tu historia. Montones de reyes suceden a Salomón. A cada cual peor y de vez en cuando sale alguno bueno. Y la historia se va escribiendo, se va escribiendo, se va escribiendo. Y a medida que avanzamos en Segunda de Crónicas, llegamos hasta el capítulo 36 y me gustaría compartir con vosotros lo que viene ahora. Estamos hablando del rey Sedequías, último rey en Israel, y esto es lo que dice, en Jerusalén. Y esto es lo que él dice. Escuchad bien, por favor. Estamos en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas. Si me queréis acompañar, estoy a partir del versículo 12. Mirad, hablando de Sedequías, dice: Él hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por mandato del Señor. Asimismo se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien lo había hecho jurar por Dios. Escuchad, Sedequías endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver al Señor Dios de Israel. También todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor, que Él había santificado en Jerusalén. Este es el final de una historia, chicos. Os digo, cuando escribes algo positivo, cuando tú mojas la pluma en tinta y escribes algo positivo, la pluma fluye, la pluma dibuja con claridad. Pero cuando tienes que escribir momentos difíciles, momentos duros, equivocaciones, fallos, cuando tienes que escribir lo mal que lo hiciste, entonces la pluma a veces como que queda, cuesta escribir, ¿me entendéis? Cuesta escribir. Me imagino al cronista escribiendo estos textos, se está acabando. Se está acabando la historia, chicos, se está acabando la historia. No es tiempo para jugar, es tiempo para tomárselo en serio. No es tiempo para solamente vivir de emociones, es tiempo de tomar decisiones. Se está escribiendo tu historia, alguien está escribiendo tu historia. Y espero que cuando alguien escriba tu historia, la pluma fluya. Esos momentos en los que tomaste buenas decisiones, esos momentos, aunque fueran en contra de la corriente mayoritaria, tú decidiste ser valiente y seguir a Jesús. Pero qué triste es cuando empezamos a ver que lo que Dios quería, el proyecto que Dios tenía para Jerusalén, se le está desmoronando, se le está rompiendo. Dios lo ha intentado. Decíamos el otro día, Hebreos 1:1, Dios en el pasado habló muchas veces y de muchas maneras. Lo intentó todo. Mirad cómo lo dice el versículo siguiente. El Señor, el Dios de sus padres, les envió mensajeros persistentemente porque tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Dios lo intentó todo. Joven,
Dios lo intentó todo, Él no quiere que nadie perezca. Él quiere salvar a todos. Dios lo intentó todo, Dios llamó, Dios gritó, Dios clamó, Dios lo intentó todo persistentemente porque tenía misericordia de su gente. Por mucho que se equivocaran, seguían siendo su gente. Por mucho que fallaran, seguían siendo su pueblo, que los escogió por amor. ¿Alguien me está entendiendo? Me pregunto, ¿cuánto se parece la historia de la Biblia a mi propia historia? Dios lo intentó todo. 600 años de historia resumidos en una sola frase. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? No quisiste. Dios lo intentó todo. Dios lo sigue intentando todo. Si me pierdo, no va a ser porque Dios no lo haya intentado, sino porque yo no he querido. Y se está escribiendo mi historia. Y lo digo en presente, porque todavía estamos a tiempo. Hoy se está escribiendo mi historia. Y mirad cómo termina este relato para mí dramático. Escuchad bien. Dios lo intentó todo. Versículo 16. Pero ellos, escucha bien por favor, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Despreciaban sus palabras. Y hacían burla de sus profetas, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo, y esta es la frase, y ya no hubo más remedio. Así leo yo la Biblia. Quizás no grito tanto cuando la leo solo, porque tampoco quiero alarmar a mi familia, pero así la leo yo. Así la leo. Yo quiero entender los sentimientos de Dios. Yo quiero entender el corazón de un padre que desfallece porque lo ha intentado todo por salvar a sus hijos. Dios nos dice en la Biblia, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que viva. Arrepentíos. ¿Por qué habéis de morir? Yo veo el corazón de Dios como un padre que lamentablemente ve cómo sus hijos toman malas decisiones. ¿Sabéis? Alguna persona durante estos días que llevo aquí, algunas personas se han acercado con tristeza al hablarme de compañeros, de amigos, de personas a las que quieren, que se dan cuenta que están tomando decisiones malas, que se están alejando de Dios. Y ¿sabéis? Nadie ha venido con una sonrisa a contarme eso, todo el mundo ha venido llorando. Si tú, que eres una persona como yo, eres capaz de llorar por un amigo, te pregunto, ¿cuáles son los sentimientos de Dios al ver que sus hijos a veces, a pesar de que lo está intentando todo por salvarles, siguen empeñados en darle la espalda? Nuestra historia, jóvenes, escuchad, estamos en el presente, pero nuestra historia algún día tendrá un punto final. Y la Biblia dice que el punto final tendrá que ver con una frase, hecho está, se acabó. Hecho está. Esa frase está en el futuro, no es algo de lo que tengamos que temer. Porque mi decisión la tomo hoy, no mañana, ¿sí o no? Hoy es el día de la salvación para mí, pero en el futuro, en algún momento el Señor dirá, se acabó y ya no hubo más remedio. Por eso te digo, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el momento de tomar decisiones. Porque lo que tú seas mañana depende de lo que tú decidas hoy. Hoy se está escribiendo tu historia, por favor, permite que como Patricia, permite, por favor, que aquel que esté escribiendo tu historia, se llame como se llame, permite que hoy dibuje una sonrisa a sus labios. Algunos, quizás hoy, cuando yo haga la invitación, vengáis porque habréis tomado la decisión de tomar el bautismo. Y os digo, para mí será motivo de alegría, porque no es algo muy común en las tierras de las que yo vengo. Así que me alegrará ver a personas que tomen esa decisión. Pero habrá otros que quizás no se muevan de su asiento por varias razones, y quizás una de ellas es porque ya se ha bautizado antes, pero hoy decidirá volver a entregarse a Jesús. Y me encantará porque aunque yo no lo sepa, el que está escribiendo tu historia sí que lo sabrá. Y anotará una sonrisa, un smiling en tu cuaderno, en tu libro. Joven, se está escribiendo tu historia. Yo voy a invitar a Patricia, al pastor, que por favor puedan salir, porque es el momento en el que Patricia públicamente va a declarar su amor por Jesús
y la aceptación de Jesús como Salvador personal. Quiero invitar a los que sean más amigos, más allegados, familia quizás de Patricia, por favor, a que se pudieran acercar. Aquellas personas que tienen una relación especial con ella, por favor, que puedan estar cerca. Tenés muchos amigos, Patricia. Y entre todos los amigos, tengo entendido que hay muchos que están cursando con vos en medicina, y a todos les vamos a pedir en que se coloquen de un costadito, ¿sí? Así el resto de la iglesia puede ver. Lo más del costado aquel, ¿sí? Así dejamos que la iglesia pueda observar. Y también aquellos amigos del preuniversitario, que estuvieron cursando todo el año pasado con vos y hoy cursando entonces medicina. Pero también sé que a través de internet me dijiste que están tus padres y familiares viendo allí. A ellos les decimos un gusto conocerlos y que estén cerca a través de internet, aquí con vos acompañándote. Y yo antes de proceder al bautismo, quería hacer una oración para que Dios bendiga toda esta ceremonia, ¿sí? Así que vamos a invitarles a tus amigos y a toda la iglesia a hacer una oración, Nuestro Padre eterno que estás en los cielos, eres bueno y misericordioso en gran manera. Gracias por esta semana de oración, por tus palabras a través del pastor, y queremos clamarte porque bendigas este bautismo, que bendigas a Patricia. Amén. En esta decisión maravillosa que está tomando. Y gracias porque todavía permites tiempo de gracia para que muchos puedan experimentar arrepentimiento y permitirle al Señor Jesucristo, así como Patricia, permitirle en que Él impregne toda su vida. Bendice este bautismo, lo clamamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Patricia, te vi todo el año pasado en el preuniversitario y tuve el privilegio de verte crecer espiritualmente allí, juntamente con todo un grupo de compañeros. Y me dio una gran alegría de que hoy, este año, estés tomando esta decisión maravillosa. Por eso, más allá de los nervios que seguramente los tenés, quiero animarte a que disfrutes de este momento. Especialmente que lo disfrutes para que no te olvides nunca, jamás, de este momento en donde vos, que ya conocías al Señor Jesucristo, pero que ahora el Señor Jesucristo te invitó para que pertenezcas a su pueblo. Y vos, con corazón dócil, le aceptaste esa invitación. Y por eso, disfrutá de este momento más allá de los nervios. Porque Él está aquí, está presente, y el cielo está disfrutando. Así como toda la iglesia aquí, los amigos, que somos una gran familia. Así que, por lo tanto, como ministro del Evangelio, en esta hora te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya está? Que Dios te bendiga. Y allí están todos los amigos, Y allá está toda la iglesia, ¿sí? Y aquí está el pastor con el mensaje. Jóvenes, hoy es el momento de aceptar a Jesús. Yo os dije el primer día, chicos, yo no he venido aquí para entreteneros, ni he venido aquí simplemente para pasar una semana diferente a las semanas que yo suelo pasar. Yo he venido aquí para levantar al Jesús de la cruz y para decirte que el Evangelio son buenas noticias de salvación.
Hay un grupo de compañeros aquí que les llamáis capellanes, pastores, amigos, compañeros, que estarían encantados de recibir a personas que en esta tarde, quieran decidir tomar la decisión a favor del bautismo. Bautismo significa entregarse a Jesús, comprometerse a vivir una vida tras sus huellas, caminar, como decíamos, como viendo al invisible. A mí me gustaría saber si, tal y como ellos intuyen, hay alguna persona, algún joven valiente que quizás acompañado por un amigo en esta tarde quiera tomar esa decisión, hacer pública su decisión de en algún momento entregarse a Jesús. ¿Será que en este lugar, tal y como se me ha prometido, habrá algún joven valiente dispuesto en esta tarde a permitir que el escribano empiece a escribir su nombre en el libro donde se escriben los nombres de aquellos que aceptan a Jesús? ¿Hay algún joven, alguna persona, alguien que en esta tarde quiera tomar esa decisión? Porque a los capellanes les gustaría tomar nota de esos nombres. Por favor, acércate, por favor, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nunca olvidaré tu cara, que lo sepas. Que Dios te bendiga. Ven conmigo, por favor. Voy a bajar yo aquí. Gracias, Darío. Muchas gracias. ¿Alguna persona más que quiera acompañarnos? ¿Ha habido un valiente? Por favor, adelante. Muchas gracias. Mauricio, que estás a punto. Que Dios te bendiga, Mauricio. Gracias. Felicidades, ponte aquí a lo mío, por favor. ¿Sabéis? Aunque parezca que los pastores que nos dedicamos a esto, a entregar almas sedientas a los pies de la cruz, para que Jesús siga haciendo en vosotros lo que prometió y lo que ya ha empezado a hacer. Aunque parezca que nosotros somos la gente más feliz en este lugar, hay uno más feliz ahí arriba. Porque sabe que finalmente la locura de la cruz valió la pena. Porque había gozo al saber que un alma iba a proceder a salvación. Así que Dios os bendiga, que Dios bendiga este auditorio, que Dios bendiga cada una de nuestras decisiones, porque Dios ve. Así que os pido por favor que nos pongamos en pie, vamos a orar. Padre querido Señor, sabemos que alguien sigue escribiendo nuestra historia. Una historia larga, Padre. Tantos y tantos momentos, Señor, en los que te hemos hecho vivir con tristeza nuestras propias decisiones. Tantos momentos, Señor, en que tu misericordia nos persiguió, nos clamó, nos gritó, pero no siempre hemos sido sensibles a tu voz. Pero eres paciente, Señor, porque no quieres que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aquí tienes a 3 jóvenes, Señor, que se suman a Patricia en esta decisión preciosa que ella ha tomado hoy. Mauricio, que está a punto de bautizarse también ya el sábado. Mis 2 compañeros a mi izquierda, Señor, que toman esta decisión de prepararse. Y yo estoy seguro, Padre, no lo sé todo, pero estoy seguro que entre las muchas personas que aquí estamos hay más de uno que está escuchando tu voz. Tú dices, Señor, si alguna vez escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón, deja que te salve. Así que te agradezco, Padre, por tu paciencia, por tu amor y porque al final de cada una de nuestras historias, si te dejamos, tú podrás escribir perdonado. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.